Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todos los presentes. Mi nombre es Silvana Pendín, soy secretaria ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior. Hoy nos convoca una actualización de un tema muy en boga para todos. Agradezco en primera instancia a Disercante que tenemos hoy, que ya nos ha expuesto hace un par de meses atrás y lo habíamos comprometido en aquella charla a que cuando había actualizaciones lo llamáramos y bueno, recurrentemente acá lo tenemos, al ingeniero Cristian Chacot García. Agradezco también a los miembros de comisión directiva que hoy nos acompañan. La idea es solicitarles a todos, nosotros ya lo estamos haciendo, de mutear los micrófonos para poder tener una correcta exposición y también que Cristian pueda disponer de las filminas y demás. También comentarles que vamos a, sobre el final de la charla, permitirles lógicamente a todos poder hacer consultas. A medida que surjan, las pueden ir trasladando en el chat. Vamos a disponer de unos 15, 20 minutos para no hacerlo tan largo. Y bueno, recordarles que la Cámara, bueno, ha iniciado este año con varias actividades, sobre todo de promoción, y en este caso es la primera sobre particularmente de capacitación, así que seguramente en el transcurso del año vamos a tener otras más, las cuales los vamos a invitar y están totalmente abiertos para que también lo trasladen en otro ámbito que sea posible. Nosotros brindamos servicios integrales del comercio exterior desde hace más no queremos decir los años, pero somos la cámara más antigua del interior, así no denota la vejez de muchos de nosotros que estamos mucho tiempo acá en la cámara, pero es un orgullo. Y bueno, agradecemos una vez más a todos los que nos acompañan, a los socios que nos acompañan y a aquellos que no son socios, invitarlos a que mantengan activos o conecten vía web, X, Instagram, LinkedIn. Así que bueno, estamos acá dentro, en Córdoba al 1800, dentro de la Federación Gremial, así que cualquier cosa no tienen más que contactarnos y ver en qué le podemos ser útil. Así que bueno, en esta oportunidad del día miércoles vamos a hacer una actualización del marco regulatorio y todo lo que tenga que ver con reglamentos técnicos en Argentina. Como les dije, un tema de mucha actualidad y muy cambiante. Con Cristian estuvimos ávidos sobre este tema, así que no lo detengo o no lo molesto más a ustedes y lo dejo a Cristian para que se explaye. Y una vez más, a vos, Cristian, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañan también, así que espero que sea fructífero para todos. Cristian, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Bueno, primero que nada, agradecerte a vos, agradecerle a Sergio, bueno, a las autoridades de la Cámara por esta oportunidad nuevamente bueno, de poder estar acá, poder compartir un poco de lo que por lo menos nosotros vivimos en el día a día. Y bueno, y agradecerles a todos los que se conectaron bueno, por tomarse este tiempo para ver estos temas que, como lo comentaste, es algo muy cambiante, es algo muy reciente, porque como digo yo, hace un mes explotó la bomba de reglamentos técnicos que saltaron para todos lados, así que bueno, ahora todos estamos tratando de entender lo mejor posible desde nuestro lado, desde Consulting, como, bueno, como una consultora de servicios de ingeniería, calidad y certificación de producto, tratamos de asesorar, obviamente, y siempre recomendar lo mejor posible. Así que bueno, nada, la idea es repasar por todos los cambios que hubo. Vamos a hacer algún zoom pequeño en cada uno de ellos, son los principales. Y después, bueno, como bien lo comentaste, vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas. Así que bueno, si les parece, ya comenzamos. Nada, vamos a comenzar con la charla de hoy, que es actualización sobre los nuevos reglamentos técnicos en Argentina. Vamos a repasar por aquí una pequeña agenda o una breve agenda que vamos a ver. A mí siempre, como buen ingeniero, me gusta saber el porqué de las cosas o por qué todo esto. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los reglamentos técnicos, los organismos de evaluación de la conformidad, las autoridades de aplicación principalmente también. Y también me gusta hacer esta analogía, ¿no? Ver, decir, bueno, ¿cuál fue el marco regulatorio original o qué era lo que teníamos antes? ¿Cuál es el nuevo? Y después creo yo lo más importante, el tema de consideraciones a tener en cuenta a partir de ahora con todos estos cambios, ¿verdad?
Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver una pequeña introducción a los reglamentos técnicos. Como la mayoría de ustedes ya seguramente saben, el comercio internacional cuenta con una innumerable cantidad de reglamentos técnicos alrededor del mundo, no solo Argentina posee reglamentos técnicos, los cuales dependen de distintas autoridades gubernamentales y que por lo general requieren la intervención de terceros organismos. Entonces ahí entramos con los organismos de certificación, laboratorios de ensayo, organismos de inspección, etc. Cabe destacar que estos reglamentos suelen estar o están siempre bajo supervisión de la Organización Mundial de Comercio y básicamente los reglamentos técnicos son documentos normativos que establecen requisitos sobre calidad, seguridad, desempeño, identificación de los productos, etcétera. Y bueno, como una consideración, los reglamentos técnicos son fundamentales para la protección de las economías de los países, básicamente, pero hay que tener una consideración de que estos no deben ser obstáculos o barreras técnicas al comercio, ¿no? Que sabemos que tiempo atrás o algunos reglamentos se utilizaban como barrera técnica y no se le daba el fin que tenía que tener, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar también al tema de los reglamentos técnicos, me gusta repasar el tema de dónde sale todo esto, por qué están los reglamentos técnicos, por qué los tenemos. Entonces, tenemos básicamente lo que es la estructura de la infraestructura de la calidad en Argentina, que si pueden ver es una pirámide invertida en donde tenemos cuatro pilares fundamentales, que si hablamos de reglamentos técnicos tenemos que tener a alguien que los escriba, que los redacte, que los emita, que esos son los reglamentadores técnicos, que por lo general son organismos gubernamentales o como lo llamamos nosotros, autoridades de aplicación. Si tenemos un reglamento técnico, si agarran ustedes un reglamento técnico, van a ver que siempre se hace referencia a que los productos o los servicios tienen que cumplir alguna norma. Bueno, entonces tenemos que tener a alguien que escriba la norma. En nuestro caso tenemos al IRAM como organismo de normalización. Si tenemos un reglamento técnico, una norma, seguramente tengamos que hacer algún ensayo o alguna medición. Entonces, para eso tenemos que tener a alguien que nos diga que estamos midiendo bien o no tan bien. Entonces, para ese caso lo tenemos al INTI como organismo de metrología. Y después tenemos que tener a alguien que dé la acreditación de que quienes hacen los certificados o los ensayos o las inspecciones tienen la competencia para hacerlo. Entonces vemos que en un segundo nivel tenemos a los OSs, que son los organismos de evaluación de la conformidad, que en alguno de estos nuevos reglamentos técnicos los van a encontrar descritos de esta manera, en donde entran los organismos de certificación, los laboratorios de ensayo y los organismos de inspección. Luego, como fabricantes o como importadores, o bueno, nosotros, ¿no? Como profesionales que asesoramos a los fabricantes y a los importadores, estamos nosotros en este anteúltimo nivel. Y finalmente, ay, perdón, y finalmente estamos todos en la punta de la pirámide esta invertida que les digo como consumidores, porque indirectamente también todos estamos bajo los paraguas de los reglamentos técnicos que, bueno, obviamente están para también proteger al consumidor, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar con los que son los organismos gubernamentales o las autoridades de aplicación. Entonces, en este caso, principalmente vamos a hablar de los reglamentos técnicos de la Secretaría de Industria y Comercio, pero también sepan o seguramente saben que también está el Ministerio de Salud, tenemos el Ente Nacional de Comunicaciones, el ANMAT, la Subsecretaría de Medio Ambiente, SENASA y el Ente Nacional Regulador del Gas de Enargas, que también son autoridades de aplicación y tienen sus reglamentos técnicos. O sea, cada autoridad gubernamental tiene su regulación, pero bueno, hoy básicamente nos vamos a enfocar en las de la Secretaría de Industria y Comercio. Dicho esto, ahora vamos a repasar y se los tiro así, el entramado, como les digo yo, porque siempre a veces esto por lo general es como una mamushka, ¿no? De resoluciones, disposiciones, decretos, leyes. Bueno, todo esto es lo que teníamos hasta hace 6 meses, les diré, porque esto arrancó el año pasado. De hecho, en la primera charla que dimos ya empezamos a tocar los primeros cambios que tuvimos, pero bueno, si se fijan acá la mayoría de estos reglamentos técnicos datan del año 1999, 2000, 2004, entonces también era necesario hacer una revisión de estos reglamentos técnicos en donde teníamos definido prácticamente todo, o sea, se definían el reconocimiento a los OEC, a lo que decíamos, organismo de evaluación de la conformidad, la definición de los esquemas de certificación, los sellos de certificación que usábamos y los distintos esquemas, ¿no? La certificación de seguridad en productos eléctricos, etiquetado de eficiencia energética, el etiquetado de productos textiles y calzados, etcétera, pasando hasta la parte de certificado de homologación de autopartes, que también sufrió una modificación recientemente.
Entonces, ¿qué era lo que también teníamos y que seguramente ustedes sufrieron y hasta han llegado a maldecir seguramente? Era la bendita Cira o la Cirase, que era para los que exportábamos servicios. Bueno, todo esto afortunadamente fue derogado y pasamos al nuevo escenario con este nuevo gobierno, el cual se basa en las ideas básicamente del neoliberalismo, ¿verdad? Que tiene tres pilares fundamentales: la desregulación, la privatización y la no intervención del gobierno. Y este es un pilar fundamental para todos estos cambios que vinieron en el tema de los reglamentos técnicos. Junto con eso teníamos lo que era la SEDI, que era el Sistema Estadístico de Importaciones, que también fue serruchado. No encontré un símbolo para motosierra, pero bueno, me parece que el serrucho era el más parecido. Así que bueno, también esto se fue eliminando y ahora los despachos se hacen como se hacían antes o como si siempre se debieron haber realizado. Y ahora sí nos vamos a adentrar en el nuevo escenario regulatorio propiamente dicho. Y vamos a arrancar con una de las primeras resoluciones que dio el puntapié inicial con todo esto, que es la resolución 237 del 24, en conjunto con la disposición 1 del 2024, las cuales establecen el nuevo marco de evaluación de la conformidad en Argentina. ¿Qué hace esta resolución? Esta fue emitida en fines de septiembre del año pasado. ¿Qué hizo esta resolución? En primera instancia también arrancó con la motosierra y arrancó a hacer, ellos en esta resolución le llaman abrogaciones a las derogaciones, un término que no lo tenía en cuenta, pero bueno, me gusta utilizarlo. Entonces se empezaron a derogar todas las resoluciones o parte de las resoluciones que vimos anteriormente. Bueno, y se empezaron a derogar principalmente las que establecían el sello de seguridad, o sea, esta S seguramente, bueno, la van a seguir viendo porque todavía siguen coexistiendo y hay productos con este marcado, pero bueno, este marcado llevó casi 25 años que se implemente, que se instrumente, que los fabricantes del exterior nos identifiquen a nosotros en Argentina con este sello. Bueno, este sello fue completamente derogado. Se derogó la resolución 237 que permitía el acuerdo de reconocimientos y el uso de laboratorios de fábrica. Se derogó la 197 que también para otros sistemas de certificación, que eran los de tipo y los de lote, que tenían estos sellos, particularmente era el de Secretaría con la T y con la L, también fueron derogados. Se derogó la 282, que era la de sesiones y extensiones de certificado, la 344, el marco de evaluación de la conformidad, y dos disposiciones que permitían el ingreso de muestras sin derecho a uso. Una era para los productos propiamente que estaban bajo el marco de la resolución 404 de aceros, y la 178, que era la que se usaban para todo el resto de los reglamentos técnicos de la Secretaría. Bueno, todo eso fueron derogadas. Y las principales modificaciones que introdujo la 237 es esto: si bien derogó un montón de resoluciones, no es que se disolvió todo, como también hace un mes tuvimos que salir a desmentir algunos temas de eso, que algunas autoridades salieron a publicar que se habían terminado todas las certificaciones, los reglamentos técnicos. Bueno, no están así. ¿Qué hizo la 237? Bueno, la 237 lo que hizo principalmente es incorporó todas las temáticas de las resoluciones derogadas en una nueva, en la 237, que dentro de las cuales está el reconocimiento de actores técnicos, el detalle de los sistemas de certificación, establece una nueva marca de certificación, porque el sello con la S y la T o la L ya la derogaron, pero también permiten el ingreso de muestras por sin derecho a usos, contempla el tema de extensiones o sesiones de certificado, así que bueno, medianamente nos podemos quedar tranquilos. Hace una aclaración de que esto aplica solamente a los reglamentos técnicos dependientes de la Secretaría de Industria y Comercio. Entonces, en función del slide anterior que vimos, que tenemos varias autoridades, bueno, si tenemos un producto que lleva intervención de ANMAT, en Argas, en ACOM o lo que sea, bueno, eso sigue como hasta hoy. Todos estos cambios se aplican solamente para los reglamentos técnicos de la Secretaría de Industria y Comercio. Introduce cambios en los requisitos del organismo de evaluación de la conformidad. Para algunos regímenes antes se permitían solamente organismos de certificaciones locales y laboratorios locales, ahora se permiten organismos de evaluación de la conformidad del extranjero, siempre y cuando estén acreditados. Y algo fundamental que seguramente ustedes también lo vivieron en carne propia, y creo que el 5 de febrero estaban todos comiéndose las uñas para ver qué pasaba el 6, que era esto, ¿no? La dispensación de aduana del control documental y o físico de las importaciones sobre los reglamentos técnicos de la Secretaría de Comercio.
modifica básicamente el proceso de evaluación de la conformidad. Más adelante lo vamos a ver bien, pero bueno, hoy establece un PEC, que es un proceso de evaluación de la conformidad, una declaración jurada de conformidad, que es la DJC, que es como una autodeclaración, dispensa aduana del control y agrega o explicita, mejor dicho, la fiscalización por parte de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos. Lo que les comentaba, reemplaza los sellos de certificación por el nuevo marcado de conformidad. Hoy en día se lo conoce como el código QR, dentro de los tantos QR que hay. Y como les comentaba, esto explicita el procedimiento de fiscalización, en donde indica tres cuestiones básicas. Verificación documental, que ahora después lo vamos a ver también con algunas consideraciones al final de la charla. La verificación técnica, en donde ahí sí pueden ir a colectar muestras de mercado y hacer algún ensayo, en eso sí lo van a hacer en un laboratorio local con un organismo local de certificación, y el control fronterizo. Y aclaran que los costos de todas estas verificaciones estarían a cargo del importador o del fabricante, ¿verdad? Luego, tenemos esto, ¿no? Que nos modifica el procedimiento de evaluación de la conformidad. Entonces, originalmente, para la mayoría de los reglamentos, ¿qué hacíamos? Traíamos una muestra por SDU, realizábamos un ensayo en un laboratorio local y obteníamos un certificado o hacíamos una certificación por convenio. Tomábamos la documentación del exterior, pero sí o sí teníamos que pasar por, como mínimo, por un organismo de certificación nacional. Con eso, una vez que teníamos el certificado, sea por el proceso de certificación local completo o por convenio, cargábamos en TAT el permiso de comercialización y ese era el último documento que a nosotros nos permitía hacer la oficialización y luego la futura comercialización de los productos. Y teníamos, obviamente, el control de aduana y hacíamos el despacho. Bueno, ¿cuál es el nuevo proceso de evaluación de la conformidad? Bueno, ahora están definidos en los nuevos reglamentos técnicos que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos los nuevos PEC o procedimiento de evaluación de la conformidad, que pueden ser distintas modalidades. Una vez que cumplimentamos el proceso de evaluación de la conformidad de estos nuevos reglamentos técnicos, lo que tenemos que hacer es confeccionar una declaración jurada de conformidad, la famosa DJC, la cual no se carga en TAT. O sea, por lo menos por el momento no hay que cargarla, no hay que presentársela a nadie, no hay que mandarla. La tienen que tener a disposición los fabricantes, los importadores y los comercializadores o los distribuidores ante una eventual fiscalización o por pedido de algún cliente, alguna autoridad, etcétera. Y en función de eso también ahora no tenemos o no tendríamos el control de aduana, realizamos el despacho, pero tendríamos esta fiscalización de aduana que explicita la resolución 237, ¿no? Entonces ahí, bueno, como aclaración para esto, para que quede claro qué es el PEC, es un proceso de evaluación de la conformidad que depende del reglamento. En algunos casos puede ser certificación más ensayo, o en otros casos que vamos a ver más adelante, solo con el informe de ensayo ya sería suficiente. Y con eso se podría confeccionar la declaración jurada. Como aclaraciones, ante ausencia de alguno de estos documentos, obviamente hay que hacer un proceso de certificación local. Y ahora vamos a ver el nuevo proceso de evaluación de la conformidad, qué documentos se pueden utilizar para demostrar la conformidad con estos reglamentos, ¿no? Entonces, en función del PEC que tenemos, si nos solicita certificados, bueno, ahora tenemos estas 5 posibilidades de certificados que podemos nosotros obtener desde el proveedor o realizar nosotros a nuestro nombre. El primero de ellos es tener un certificado por un organismo acreditado por el OAA. El OAA, como lo vimos en el slide de la infraestructura de la calidad, es el organismo argentino de acreditación. Entonces, certificados de un organismo acreditado por OAA es un certificado emitido por un organismo de certificación nacional. Luego podemos tener un certificado emitido por un organismo de certificación extranjero acreditado que sea miembro de IAF. Acá también les pongo el loguito para que los tengan presente, que eso por ahí en algunos documentos suelen aparecer. O sea, si es un certificado del exterior y si el organismo está acreditado y es miembro de IAF, este símbolo siempre aparece en el certificado, entonces ya con eso nos podemos quedar tranquilos. Igual se puede hacer una verificación adicional, sino también permiten certificados o se podrían usar certificados de organismos de certificación extranjeros, no, o sea, acreditados, que no sean parte del OA, del IAF, perdón, pero que tengan un acuerdo de reconocimiento con un organismo de certificación local,
Por lo general, la mayoría de los organismos de certificación extranjeros están acreditados por un miembro que es miembro de IAF, valga la redundancia. Entonces este mucho no se aplicaría. Y algo que sí se puede aplicar bastante en la parte de productos eléctricos principalmente es que permiten certificados emitidos por organismos de certificación que sean miembros del ISE Civiskim, que es un esquema de evaluación de la conformidad utilizado a nivel mundial, y que bueno, que ahí también se hace un ensayo, se obtiene el certificado, bueno, eso se podría usar. Y por último, hay una consideración en la 237 que permite certificados que no sean de ninguna de estas cuatro posibilidades que les mencioné, pero que existe un acuerdo de reconocimiento mutuo entre Argentina y otro país. Sinceramente, nosotros por el momento no vimos ningún caso de eso. No sé si en el Mercosur se puede llegar a dar alguno de ellos, o en el futuro, ahora sí, con todo este tema de las tarifas de nuestro querido amigo Trump, hay que ver si se logra algo, pero bueno, este último caso no lo vi, por lo que por lo general siempre tenemos un certificado de un organismo local acreditado por el OAA o de un organismo del extranjero acreditado, miembro de IAF o del Civiskim. Y para la parte de ensayos o de informes de ensayos se permiten tres posibilidades, que es laboratorio de ensayos local, acreditado por el OAA también, laboratorio de ensayos extranjero, acreditado en este caso por un miembro que, así como IAF lo es para organismos de certificación, para laboratorios de ensayo es el ILAC. Y por último, podemos llegar a utilizar laboratorios de ensayo de fábrica que cumplan parcialmente con los requisitos de la norma de sistema de gestión de laboratorios, que es la ISO ISI 7025. Luego, tenemos dentro del nuevo marco de la conformidad, tenemos obviamente las fechas de entrada en vigencia, en vigor de todo esto, que no fue todo de un día para el otro. Entonces, la implementación del nuevo marco de evaluación de la conformidad, a excepción del marcado de conformidad, el QR, y la dispensación del control de aduana fue el 29 de septiembre del 2024, como les comentaba, fue a fines de septiembre del año pasado. La dispensación de aduanas ya la vivimos y la testificamos todo, fue el 6 de febrero del 2025. Y por último tenemos el nuevo marcado de conformidad, que no es un dato menor, pero hay que tenerlo en cuenta, que este entraba en vigencia el 29 de marzo del 2025. Bueno, por medio de la resolución 26, que salió también ahí a fines de febrero, el artículo 4 prorroga la obligatoriedad de marcar los productos con el QR o con el nuevo marcado de conformidad, como se le dice, a partir del 1 de octubre del 2025. Entonces, todos los reglamentos técnicos, los productos, perdón, que dependan de un reglamento técnico de la Secretaría de Comercio, tienen que ostentar sobre el producto o su embalaje primario, en su defecto, este nuevo marcado de conformidad, que es un código QR, en donde si nosotros lo escaneamos, nos tiene que llevar a una página web, a un drive o a un servidor en donde esté alojada la declaración jurada de conformidad, la DJC, y el certificado del producto. Eso es lo que establece como mínimo que tiene que tener, a lo que nos tiene que llevar el marcado de conformidad, digo, perdón. Pero bueno, como les digo, es obligatorio a partir del 1 de octubre del 2025. No quiere decir que no se puedan empezar a implementar desde ahora. Nosotros lo que estamos haciendo es con clientes que ya teníamos certificados bajo la vieja resolución, es decir, bueno, a medida que vamos migrando a la nueva o le hacemos la vigilancia de mercado, ya lo vamos implementando para que el proceso de etiquetado y todo esto no sea tan engorroso, ¿verdad? Pero bueno, eso lo manejará cada uno en función de sus necesidades. Listo. Eso es básicamente lo que introdujo la 237, que junto con la 237 después lo que salió la 236, que fue uno de los primeros reglamentos técnicos nuevos, que es el reglamento técnico de materiales para la construcción. ¿Qué hace la 236? Y básicamente lo mismo que la 237. Establece varias derogaciones de varios reglamentos técnicos, comenzando con el reglamento técnico para la certificación de aceros por la resolución 404 del 99. Después derogó el esquema de certificación de radiadores de aluminio, que es la resolución 599 del 2017. El de tableros compensados de madera, por la resolución 900 del 2017. El de barras y perfiles de aluminio,
Y acá les pongo en colores, acá ustedes se darán cuenta que yo soy ingeniero y no soy diseñador y no tengo mucho de la parte de diseño, pero bueno, para diferenciar un poco y tener en cuenta el tema de las fechas de derogaciones, fíjense que en amarillo tenemos lo que es aceros y compensados de madera, que si bien esta resolución también se publicó en fines de septiembre del año pasado, la resolución 404 y la 900 de aceros y compensado de madera todavía no se derogaron, se van a derogar el 23 de octubre del 2025. Entonces, esas resoluciones o esos reglamentos técnicos van a tener o esos productos, perdón, van a tener una coexistencia de dos reglamentos técnicos por este periodo de tiempo, ¿no? Sin embargo, para lo que es el esquema de radiadores de aluminio y barras de perfil de aluminio, fíjense que se derogó a partir del 3 de septiembre del 2024. Entonces, esos están derogados, no se publicó ninguno nuevo. Entonces, esos dos productos no tienen reglamento técnico al día de hoy. Siguiendo la misma línea, la 236 después también derogó el esquema de certificación de productos para la construcción, el esquema de certificación de placas y baldosas cerámicas, que ese era bastante polémico, el esquema de certificación de colectores solares, los cuales los tres también fueron derogados el 3 de septiembre del 2024. Por el momento no se publicó ningún reglamento técnico, así que no tendrían ninguna intervención. Y lo que es la resolución 54, que es el esquema de certificación de cemento, se va a derogar el 20 de noviembre del 2025. Entonces, bueno, la 236 derogó todo esto. Bueno, ¿cuáles son las principales modificaciones de la 236? Bueno, básicamente como la 237. Primero, agrupa varios reglamentos técnicos derogados en uno nuevo y elimina las categorías de productos que no están en el alcance de la nueva resolución, los cuales se eliminaron radiadores, barras y perfiles de aluminio, productos para la construcción, placas y baldosas cerámicas y colectores solares. ¿Cuál es el alcance entonces de la resolución 236? Bueno, entran productos de aceros, tableros compensados de madera, cementos y materiales eléctricos para instalaciones eléctricas. Acá hay un detalle para tener en cuenta que es esto que sigue en el punto siguiente, que es todo lo que era productos eléctricos, el que alguna vez hizo o tuvo contacto con algunos, saben que originalmente era la 92-98, pasaron por algunas resoluciones, la última fue la 169. Bueno, todo lo que se enchufaba a 220 o era parte de una instalación eléctrica entraba en esa resolución. Bueno, ¿qué hizo la 236? Le extirpó ese rubro de materiales para instalaciones eléctricas, cables, canalizaciones, jabalinas, etcétera. Entonces lo sacó de la 169, no la derogó en su momento y la incorporó en la 236. Ahora, hay una particularidad para tener en cuenta, es que la 169 para ciertos productos de uso domiciliario establecía un límite de exclusión de potencia reactiva que era 5 kVA o de 63 A por corriente. Bueno, en la 236 no está esa limitación. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo traigo una térmica o un disyuntor que es de, no sé, de 120 amperes y bueno, tendría que cumplimentar el reglamento. Igualmente, con la 236 también salieron disposiciones complementarias que salieron para aceros, para cementos y para compensado de madera. Todavía falta una disposición aclaratoria para lo de instalaciones eléctricas, pero bueno, como les decía al principio, hoy por hoy lo que hay que cumplir es lo que está en la resolución y no tendrían esa exclusión o ese límite. Después lo bueno que hace la 236 es que incorpora nuevos sistemas de certificación y acá también introduce un cambio fundamental en lo que les comentaba antes de que depende del tipo de PEC que pide la resolución o el reglamento técnico, ¿no? Por ejemplo, para tableros compensados de madera, ahora el procedimiento de evaluación de la conformidad es solamente con ensayos. Entonces yo voy a comercializar o importar ese producto, bueno, si tengo el ensayo del exterior, en función de lo que habíamos visto, bueno, veo si lo puedo usar, si no, bueno, lo tendré que hacer con el INTI, pero solo con el ensayo alcanza, ya no hay que pasar más por un organismo de certificación. Ahora, para lo que es aceros, cementos y materiales para instalaciones eléctricas, es con certificación obligatoria. Bueno, las fechas de implementación que dio la 236 las dio en función de cada categoría de producto que agrupó, ¿verdad? Entonces, aceros entró en vigencia el 23 de octubre del 2024, tableros compensados de madera también,
cementos el 20 de noviembre del 2024 y materiales para instalaciones eléctricas el 9 del 12 del 2024. Entonces, si recuerdan lo que les comenté cuando les mostraba las derogaciones que hubo, por ejemplo, para aceros, la 404 está vigente hasta el 25 de octubre del 2025, pero el 23 de octubre del 2020, perdón, el 23 de octubre del 2024 ya entró en vigencia la 236. Entonces ahí tenemos dos reglamentos que coexisten para un mismo producto. Bueno, quédense tranquilos que hay una aclaración en las resoluciones que dice, durante el periodo de coexistencia de los reglamentos técnicos, se considera que los fabricantes o los importadores cumplen o garantizan el cumplimiento si acreditan las exigencias por al menos uno de los dos reglamentos. Entonces, si yo tengo mis productos de acero certificados por la 404, bueno, me quedo tranquilo que hasta el 25 de octubre del 2025 voy a estar ok. Para ese entonces voy a tener que migrar y sí cumplimentar los nuevos requisitos de la 236 si es que no lo hice. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con los más recientes, ¿no? Porque como les dije, estos dos salieron el año pasado, creo que ya más o menos, de hecho lo habíamos charlado en la charla anterior, y más o menos estaban medios digeridos, pero bueno, ahora vamos con los nuevos. Si no recuerdo mal, el 25 o el 26 de febrero de este año salieron 10 resoluciones o 11 en simultáneo, dentro de los cuales se emitió la resolución número 16 del 2025, que establece el reglamento técnico de seguridad del equipamiento eléctrico. Lo denominó así. Que deroga obviamente resoluciones, dentro de las cuales deroga la resolución 731 de 1987, que hablaba de la etiqueta en el cordón de alimentación por el formato de la ficha. Si ustedes agarran ahora su cargador de notebook o la cafetera o lo que sea, si ven el cable con la ficha, ven que tiene una banderita, una etiqueta, que probablemente nadie la lea, pero bueno, esa etiqueta estaba por esta resolución. Deroga la 524, que establece el formato de la ficha. Si alguno viajó, seguramente también habrá renegado porque nuestros enchufes no entran en ninguna otra parte del mundo, salvo en Australia, pero no es el mismo formato. Bueno, esta resolución establecía el formato de las fichas en función de las normas IRAM 2063 y 2073 y deroga definitivamente lo que es la resolución 169, que era la que definía el esquema de certificación de seguridad eléctrica, menos obviamente los productos que ya había extraído la resolución 236. ¿A partir de cuándo? A partir del 26 del 2 del 2025. Entonces se publicó esta el 25, porque esto entró en vigencia el otro día. Entonces, a partir del 26 de febrero, ya la 169 dejó de tener validez y bueno, las otras dos resoluciones lo mismo. ¿Y cuáles son las principales modificaciones que establece la 16? Bueno, en primera instancia es el alcance. Esta resolución agrupa 4 categorías de productos, dentro de las cuales tenemos fuentes y cargadores de baterías, todo lo que son electrodomésticos, todo lo que son equipos de iluminación y equipos de electrónica, audio y video. O sea, todas esas categorías de productos ahora están dentro de la resolución 16 del 2025. Así como se contempló en la 236, hay nuevos esquemas de certificación que ahora están basados en la norma internacional 17067. Y bueno, lo que introduce también es esto, ¿no? Lo que habíamos visto de que se pueden utilizar certificados e informes de ensayo del exterior directamente para confeccionar lo que es la DJC, la declaración jurada de conformidad. Y acá como aclaración, se pueden utilizar esos documentos siempre y cuando estén emitidos por organismos acreditados que sean miembros de IAF o ILAC respectivamente, y que esos certificados y esos organismos estén acreditados en las normas que establece y permite el reglamento técnico. O sea, no pueden ser cualquier norma, se tiene que respetar que sean por normas IS o I o EN, si son del exterior, o si es un producto que se tiene certificado por norma IRAM, bueno, el laboratorio o el organismo del exterior tendrá que estar acreditado en esa norma o se tendrá que hacer de manera local. Y otro cambio sustancial que introduce estas nuevas resoluciones es que la vigencia de los certificados pasan a ser de 2 años para todas las categorías, a excepción de electrónica, audio y video, que pasa a valer 4 años el certificado. Esto es, la verdad que es un cambio sustancial porque en lo que era la 169 teníamos dos sistemas, en realidad teníamos tres,
pero había dos que tenían lo que es vigilancia de mercado, el de tipo y el de marca. El de tipo había que hacer vigilancias cada 6 meses, que era mandar una muestra al laboratorio, hacer el ensayo y quede todo bien. Y para marca era anual, pero también había que contemplar el tema de la inspección de la fábrica, que bueno, que si está en el exterior también tenía un costo asociado bastante considerable. Entonces, bueno, ahora es la vigencia de los certificados son de 2 años desde su fecha de emisión original, sea de un organismo, sea un certificado emitido por un organismo de certificación local o extranjero. O sea, si yo tengo un certificado del CIVISCIM o de otro miembro de IAF y el cual tiene una fecha de emisión original superior a los 2 años, para esta categoría de productos no lo podría usar, porque la resolución me establece ese periodo de validez y dice que pasado ese periodo se tiene que hacer o una vigilancia o presentar un certificado nuevo. Pero bueno, eso es algo para que lo tengan presente. Ahora, esto, ¿no? Como les decía, el 25 se emitió la resolución 16 y el 26 se derogó la 169. ¿Y todos los productos que tenemos certificados con la 169, qué hacemos? ¿Tenemos que salir corriendo a certificar todos? No, de nuevo, tranquilos. Eh, Se establece que los productos que estaban certificados por la 169 van a tener una validez hasta el 26 de febrero del 2026, debiendo realizar las vigilancias correspondientes hasta migrar a la nueva resolución. Entonces nosotros en este proceso estamos haciendo, por lo general lo que hacemos es, cuando llega oportunidad de vigilancia de mercado, migrar ya a la nueva resolución y ya empezar a contar o con los nuevos plazos o con los nuevos sistemas de certificación. Y algo muy importante también para el tema de productos eléctricos es que, como les dije, se derogó la 524, que establecía que sí o sí los productos en Argentina tenían que tener ficha IRAN 2063 o 2073. Bueno, ahora se permiten fichas de alimentación con formatos distintos a IRAN 2063 o 2073, pero en ese caso el producto tiene que tener una etiqueta en su embalaje primario o en el producto que indique que el producto no tiene una ficha normalizada y que se tendría que utilizar un adaptador certificado. Entonces, acá medio que se da una disyuntiva, una dicotomía. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan la etiquetita, la banderita también que les dije de la 731 que se derogó también con esta resolución? Bueno, esa etiquetita hablaba del formato de la ficha y explícitamente prohibía el uso de adaptadores. Entonces, hasta esta resolución, el uso de adaptadores que tenemos en nuestra casa, y yo debo pecar porque en casa de herrero, cuchillo de palo, tengo algún adaptador de eso, esos adaptadores están prohibidos. Y si ustedes los van a poder comprar en la calle directamente o en una ferretería, todo, pero si uno le va a pedir el certificado, y probablemente no lo tengan porque no estaban permitidos, entonces no se podían certificar. Bueno, entonces eso es una inconsistencia, ¿no? Hablando con muchísimos clientes o con empresas, todo esto que les comentaba también en su momento, 25 años renegando con el proveedor chino, de Alemania, de donde sea, para explicarle cómo es el formato de nuestra ficha, qué sello tiene que tener. Vos imaginate ahora decirle, no, mira, ponele cualquiera, ponele la que vos tengas a mano y mandámelo acá para Argentina. Pero bueno, nada, por ahí para productos nuevos o para lotes, por ahí remanentes, si tienen la ficha, bueno, sepan que ya no es un obstáculo, pero tengan esa consideración de que sobre el empaque primario, el embalaje primario, tiene que venir esa leyenda. En el caso de que no la tenga, habrá que hacer una AML, o sea, una adaptación al mercado local, que se presenta, eso sí se presenta por TAT, y se libera la mercadería, se reetiqueta y después se cierra ese mismo AML. Bueno, siguiendo con la resolución 16, nada, obviamente cada categoría de producto tiene su particularidad. Por ejemplo, fuentes y cargadores sí posee el límite de exclusión de los 5 kVA. Entonces yo tengo un cargador de baterías para, no sé, bueno, salvo para vehículos eléctricos, justo iba a decir vehículos eléctricos y me acordé. Pero no sé, tengo un cargador de batería que es de 10 kVA, que lo uso para, no sé, para un servidor que tengo en Ushuaia. Bueno, ese no entraría en el alcance de la certificación, estaría exceptuado. Ahora, si tengo cargadores para vehículos eléctricos, ahí el límite es de 23 kVA. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta si alguno comercializa esos productos. Otra consideración para la parte de electrodomésticos es que la resolución dice que aplica para productos de mayores de 50 volt en corriente alterna hasta 1000 y en continua de 75 hasta 1500. Ahora, la resolución 16 hace una salvedad. ¿Por qué? Porque hay un montón de productos que para el cuidado de la piel
el cabello y aparatos de cocina que hoy en día son inalámbricos, que vienen con baterías, que viene su cargador obviamente se tiene que certificar, pero uno puede decir, que de hecho nos pasó con un cliente, si no sé, voy a traer una máquina de cortar césped que es como tipo un robotito y es de 30 volt de continuo, entonces no la certifico, no, se tiene que certificar el cargador y la máquina. Y me dice, no, bueno, el cargador sí, pero la máquina no. Le copié textualmente el texto que tenemos acá, entonces dice que para electrodomésticos, para el cuidado de piel y el cabello y aparatos de cocina domésticos que cumplan funciones de calentar, cortar, procesar o licuar comidas o bebidas menores de 50 volt de corriente continua deben acreditar el cumplimiento del reglamento técnico. Deben acreditar el cumplimiento en función de lo que vimos, ¿no? Si tengo certificado al exterior y ensayo del exterior con eso, si no lo tengo, bueno, lo tendré que hacer local. No quiere decir que tampoco tengo que certificar todo de manera local, pero bueno, si no tengo los documentos tendría que hacer eso. Una consideración que para electrodomésticos no posee el límite de exclusión de 5 kVA. No sé, hoy tenemos el caso de unos clientes que traen equipos de aire acondicionado y unos chillers que son como más o menos la oficina en la que estoy ahora. Y al no estar este límite, y bueno, ellos tienen que demostrar el cumplimiento con el reglamento técnico de alguna manera, así que ahí estamos evaluando los documentos y viendo a ver qué podemos hacer. Productos de iluminación o aparatos de iluminación posee el límite de 5 kVA y para lámparas es de 1000 watts. Y para aparatos de electrónica, audio y video también posee el límite de 5 kVA. Por eso lo que hago la salvedad de que en electrodomésticos no está, porque no es que se olvidaron o no lo tuvieron en cuenta. O sea, para las otras categorías sí lo tuvieron en cuenta y para electrodomésticos por algo no lo pusieron. El día que lo averigüe se los comento si quieren, pero bueno, por el momento no lo sé. Ahora, algo que también seguramente ustedes han usado o se siguen preguntando hasta el día de hoy es que se contempla, hay una nueva figura en uno de las categorías de producto, que se contempla solamente al equipamiento eléctrico profesional como excepción al reglamento técnico, que no es lo mismo que uso idóneo, porque nos lo han confirmado explícitamente que la figura de uso idóneo como que ya no se contempla más, no estaría contemplada, no correría más. De hecho, si buscan el trámite en TAT, tampoco está. Pero bueno, esta figura de equipamiento eléctrico profesional, que sería una excepción a cumplir el reglamento técnico, solamente está para aparatos de electrónica, audio y video. No está ni para fuente ni cargadores, ni para electrodomésticos, ni para productos de iluminación. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Ahora, para lo que es equipamiento eléctrico profesional, si es un aparato de electrónica, audio y video, no es que tampoco hay que hacer nada, sino que también hay que confeccionar una declaración jurada de conformidad con la documentación respaldatoria, ¿no? Que son folletos, manuales, hojas de datos técnicos, etc. Luego, siguiendo con esta línea más o menos también de excepciones, tenemos el tema de insumos y repuestos, que sí se consideran que están exceptuados a dar el cumplimiento al reglamento, siempre y cuando el producto final o el bien mayor esté certificado y se debe confeccionar la declaración jurada. Entonces ahí se confecciona la declaración jurada haciendo referencia a que el bien mayor o al producto final está certificado y se ponen los datos. Ahora, en el caso de que los insumos o los repuestos se comercialicen de forma independiente y caigan dentro del alcance del reglamento técnico, deberían garantizar el cumplimiento, se deberían certificar. Ahora, algo para tener en cuenta también es un caso que estamos teniendo bastante, que es decir, bueno, yo traigo insumos o repuestos, pero de un producto que no está certificado, no sé, una línea de fabricación. Ciento de los campos sin completar. Entonces, bueno, ese tema es algo que ahí estamos viendo también con la gente de reglamentos técnicos. Seguramente en algún futuro salga algún nuevo formato que contemple esos casos, pero hoy por hoy, tanto como importador como despachante, nada, para garantizar si es un insumo o un repuesto o un uso profesional, un equipamiento eléctrico profesional, hay que confeccionar una declaración jurada. Bueno, eso fue la 16, que fue una de las primeras que salió, y ahora vamos a seguir con la resolución 17 del 2025, que establece el mismo reglamento técnico, pero para máquinas y herramientas.
Las principales, esta no deroga nada porque es un complemento de la 16. Sinceramente no sé por qué no pusieron esta adentro de la otra, pero bueno, es más o menos lo mismo. Ah, hicieron algunas aclaraciones igual, pero bueno, en la 17 que aplica para máquinas y herramientas, lo mismo, las principales modificaciones es que, así como en electrodomésticos de menos de 50 volt, también aplican para herramientas de mano, transportables, maquinaria de jardín y césped accionadas por motor eléctrico menores de 50 volt deben acreditar el cumplimiento al reglamento técnico y en este caso sí poseen el límite de exclusión de los 5 kVA o los 63 amperes. Se contemplan los mismos sistemas de certificación que en las otras resoluciones, se pueden utilizar certificados del exterior. En este caso la vigencia para máquinas y herramientas es de 2 años, al igual que para electrodomésticos, iluminación y fuentes y cargadores de batería. Y lo mismo, los certificados de estos productos que estén emitidos en función de la 169 van a continuar válidos hasta el 26 de febrero del 2026, fecha a partir de la cual hay que cumplimentar o migrar a los requisitos de la nueva resolución. Y las principales modificaciones también, bueno, esto que les hablábamos, el tema de insumos y repuestos están exceptuados, es el mismo caso que el anterior. Lo que les dije, no se contempla la opción de uso idóneo. Y para el equipamiento eléctrico profesional, acá no se contempla, porque como les dije, solamente estaba contemplada esta nueva figura para la categoría de aparatos de electrónica, audio y video de la resolución 16. Y acá también se permiten fichas de alimentación con formato distinto a 2073 y 2063. Y en ese caso hay que poner la etiqueta con la leyenda que les comentaba sobre el uso de un adaptador certificado. Bueno, dicho eso, ahí terminamos a grandes rasgos con lo que es seguridad eléctrica y ahora vamos a ver lo que es eficiencia energética, que también es para productos eléctricos, pero bueno, esto también es otro esquema que se modificó. Esto fue la resolución 438 del 2024. Básicamente también esta sí arranca con una derogación es que deroga primero lo que era la resolución 319 del 1999 y todas sus anexas y complementarias, en donde la 319 establecía el esquema de certificación de etiquetado de eficiencia energética y después teníamos resoluciones o disposiciones complementarias que aplicaban a cada tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras, lámparas, televisores, hornos eléctricos, termotanques, motores, electrobombas, microondas y lavavajillas. Bueno, entonces la 438 deroga a la 319 y a todas sus anexos y complementarias a partir del 5 de marzo del 2026. O sea, no la derogó, no la deroga este año, sino que la deroga recién el año que viene. Porque acá con eficiencia energética hay unas particularidades para tener en cuenta, pero bueno, a partir del 5 de marzo del 2026 se deroga la 319 y bueno, queda solamente la 438. ¿Qué establece la 438? ¿Cuáles son las principales modificaciones? Bueno, principalmente modifica el formato de la etiqueta de eficiencia energética. Yo creo que por eso también le dieron bastante tiempo, porque sí, modificar un marcado de un producto, de no sé, una fuente de alimentación, lo que sea, sacarle el sello y ponerle el código QR, el marcado de conformidad, lleva tiempo. Imagínense elaborar una nueva etiqueta que encima, ahora vamos a ver una particularidad, pero es totalmente distinta y que en la mayoría de los casos hasta inclusive va a ser necesario hacer un ensayo para determinar la clase y algunos parámetros. Entonces, yo creo que por eso le dieron ese plazo de validez todavía a la 319. Acá, como les digo, se modifica el formato de la etiqueta de eficiencia energética para cada tipo de producto y les pongo entre paréntesis de la A a la G, que eso es algo que tiene un poco de ver más que nada acá con lo que es la coherencia, ¿no? Si alguno hizo alguna certificación o vio alguna etiqueta o tiene algún producto, ustedes pueden agarrar y por ahí una lámpara tiene una clasificación que es A++, si se agarra un horno eléctrico tiene una que es C, y si agarra un aire acondicionado tiene una A3, una más. Entonces, el etiquetado de eficiencia energética es información al consumidor y que la realidad tiene que ser lo más claro posible. Entonces, lo que se hizo ahora es un rescalado, que todos los productos se clasifiquen de la A a la G, como tendría que haber sido siempre. Pero bueno, por cuestiones técnicas se hicieron estos otros rescalados. Pero bueno, a partir de ahora, o a partir del año que viene, vamos a empezar a ver todas las mismas categorías, ¿verdad? Bueno, entonces como principales modificaciones es
bueno, acá hay algo también a tener en cuenta, que es fabricantes e importadores deben garantizar el cumplimiento del etiquetado mediante el nuevo PEC y la declaración jurada de conformidad. Asimismo, previo a la comercialización, y esto sí es para tenerlo en cuenta, lo tendría que haber remarcado acá, previo a la comercialización, el importador o el fabricante debe informar a la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos sobre la eficiencia energética de cada modelo comercializado. Y ahora les cuento algo. ¿Por qué es esto? No me recuerdo si lo tengo más adelante, pero es porque en la 438 se establece que la autoridad de aplicación va a crear una base de datos en donde toda la información de la eficiencia energética de los productos que se comercializan en Argentina va a estar concentrada ahí. Entonces, obviamente, para alimentar esa base de datos, primero le tengo que mandar la información y esa información tiene que estar correcta, ¿no? Porque si no, después. Bueno, y acá fundamentalmente se modifica el procedimiento de evaluación de la conformidad. Antes, si alguno tuvo que hacer alguna certificación y alguna de las primeras, no sé, refrigeradores, lavadoras, aires, era primero renegar con el contrato protocolizado que había que hacer entre el fabricante y el importador, que había que mandarlo a apostillar y bueno, ya eso sí no estaba muy de acuerdo. Después había que hacer los ensayos y después había que obtener un certificado, que sí es lo más lógico porque alguien tiene que evaluar que la etiqueta esté bien hecha, el color, que las mediciones estén bien realizadas. Bueno, ahora dicen no, con ensayo ya es suficiente. Uno manda a hacer el ensayo, seguramente el laboratorio los va a ayudar, o bueno, nosotros también los podemos ayudar a confeccionar la etiqueta de manera correcta y a interpretar los resultados de esos ensayos, pero solamente con el informe de ensayo y la confección de la declaración jurada de conformidad ya se demuestra el cumplimiento con el reglamento técnico. Y lo bueno también en este caso es que los ensayos tienen una validez de 4 años. Entonces, si yo tengo un producto que lo ensayé el año pasado y mi producto en 4 años no cambia ni un componente, ni le cambia ninguna parte que afecte a la eficiencia energética del equipo, puedo seguir comercializando, mantengo la misma etiqueta, mantengo la declaración jurada y tengo ese informe. Después del cuarto año tendría que volver a ensayar, pero bueno, originalmente y hasta ahora lo que venimos haciendo es las vigilancias se venían haciendo, se hacía un ensayo completo anualmente. Y en este caso también hay otra salvedad que dice que para eficiencia energética era uno de los que le comentaba inicialmente, que sí o sí había que hacerlos en laboratorios locales, porque las normas de etiquetado eran IRAM, los únicos organismos acreditados bajo la norma IRAM eran los laboratorios locales, entonces había que hacer sí o sí el ensayo local. Bueno, ahora la 438 permite que puedan ser laboratorios locales o informes de ensayos por laboratorios extranjeros acreditados. Y acá hay que tener una consideración, que tiene que estar acreditado, pero tiene que estar acreditado en la norma IRAM de etiquetado o en la norma de referencia para el método de ensayos, que es ISO o IEC. Y les agrego algo más. Además de eso, nos pasó con algunos casos, es que, por ejemplo, la norma IRAM, además del etiquetado, establece que para Argentina, como nosotros tenemos 220 volts de alimentación y 50 Hz, los ensayos se tienen que hacer a 220 y a 50 Hz, porque si no, no serían representativos. Bueno, eh, además de que el informe extranjero sea de un organismo acreditado, esté acreditado en la norma IEC o ISO del método de ensayo, también hay que tener consideración en la tensión en la que se hizo ese ensayo, porque me han llegado algunos informes, no sé, de ensayos realizados o a 110 o a 230, y la norma IRA nos pide a 220, entonces no lo podíamos hacer porque los resultados serían distintos. Igual depende del tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, si una lámpara LED o un inverter, un aire acondicionado inverter, que tiene una electrónica en el medio, bueno, pueden ser, pero bueno, para productos como un horno eléctrico, que es medio lineal, no nos servía. Y bueno, lo mismo, acá los certificados que estén emitidos por la 319, o sea, que tengamos vigentes al día de hoy, van a ser válidos hasta el 5 de marzo del 2026, siempre y cuando se realicen las vigilancias. Y bueno, la 438 establece también la nueva obligatoriedad de que para prácticamente todos los productos que tengan la función de modo espera o stand-by, tengan que informarlo en la nueva etiqueta de eficiencia energética a partir del 5 de marzo del 2027, a excepción de hornos microondas y televisores, los cuales tienen que seguir porque ellos ya los tenían, eso ya lo veníamos haciendo con la 319. Y por último, con lo que es la 438, nada, lo mismo. Durante el periodo de coexistencia de los dos reglamentos se considera que se garantiza el cumplimiento si cumple con alguno de los dos. Y esto es algo también para tener en cuenta con algunos
con algunos productos que, para algunos productos, la aplicación de la nueva etiqueta genera un reescalado. ¿Qué quiere decir? Que cambia la clase, y le cambia la escala. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay productos que tienen A++, o sea, van de D hasta A++, o A++, todavía inclusive? Bueno, que si yo agarro y quiero aplicar la 438 ahora, y digo, bueno, con el ensayo solo ya no paso más por el organismo de certificación, tomo el ensayo que me manda el fabricante y hago la etiqueta en función de la 438. Ya está, me olvido de la 319. Ok, buenísimo. Nos pasó con un caso de que el producto, de acuerdo a la 319, era clase A o clase A más, y haciéndolo con la 438 nos quedaba en clase E. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, el producto es el mismo, nada más que por esta clasificación distinta tiene una diferencia de clase. Ahora el cliente nos dijo, dice, no, no, pero me matás si me lo pones en clase E, porque mi competencia lo tiene en clase A. Y le digo, bueno, pero si yo lo hago por la 438 es clase E, si lo hago por la 319 es clase A, ¿qué querés hacer? Ah, no, bueno, mirá, a ver, no, y por cuestiones de marketing, no, bueno, pará, hagámoslo localmente. Hasta que todos, a partir del 5 de marzo del 2026, todos tengamos que usar la 438 y todos los que sean A pasen a ser E, entonces estén todos en el mismo nivel, ¿no? Es algo medio técnico, pero bueno, me parece oportuno comentarlo. Y después, acá también la etiqueta debe incluir un código QR. ¿Se acuerdan que les comenté que la 237 pedía que todos los de la Secretaría de Comercio tienen que tener el marcado de conformidad con el código QR? Bueno, ahora la 438 pide que la etiqueta de eficiencia tenga un código QR generado por fabricantes e importadores que tiene que remitir a la base de datos que les comentaba de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos. Entonces acá les planteo una consulta porque nos han pasado algunos casos de que decir, ¿se puede usar el mismo código QR para las dos cosas? Bueno, nosotros hoy en día también estamos generando, como les dije, estos nuevos marcados de conformidad con el código QR y por regla práctica un QR dirige solamente a una página web, a una URL se le llama, eh, por lo que a veces sería complicado que un mismo QR dirija a dos lados. Creo que hay algunos QR que se llaman dinámicos o algo así, lo estamos investigando nosotros, pero por el momento, por lo que sabemos, un código QR dirige a un solo lugar. Entonces, en función de eso, tendríamos que generar dos QR. Uno por seguridad eléctrica para un aire, por ejemplo. Uno por seguridad eléctrica para el marcado de conformidad que me lleve a la DJC y al certificado, y otro que me lleve a la base de datos de la Secretaría para ver la información técnica. Nada, es medio rebuscado, pero bueno, hay que ver cómo se instrumenta eso. Y luego, obviamente, las publicaciones online deben exigir, es obligatorio, que los productos que tengan eficiencia energética, que en la publicación online se exhiba, perdón, la etiqueta de eficiencia energética. Bueno, ahí terminamos básicamente con lo que es productos eléctricos. Ahora vamos a adentrarnos a lo que es otro nuevo reglamento técnico que salió en su momento, que es el de elementos de protección personal, el DPP, que es la resolución 18 del 2025, la cual deroga, obviamente, a la predecesora, que era la 896 del 99, que la derogó en realidad a partir del 26 de febrero del 2025, así que la 896 ya está derogada. ¿Y qué modificaciones introduce la resolución 18 del 2025? Primero, bueno, los fabricantes importadores deben garantizar el cumplimiento del etiquetado mediante el procedimiento de evaluación de la conformidad más declaración jurada. Se pueden utilizar certificados e informes de ensayo del exterior para confeccionar la DJC. En EPP había algunos productos que solamente se ensayaban de manera local y sinceramente a mí me ha pasado de llevar algunos proyectos. El costo me parecía, yo entiendo los laboratorios y todo lo que conlleva tener un laboratorio, ¿no? Pero el costo me parecía sumamente excesivo. Entonces, si ahora el producto cuenta y aparte antes era siempre por norma IRAM. Entonces ahora si el proveedor tiene un certificado que está emitido por norma ISO o norma N por un organismo acreditado que sea miembro de IAF o ILAC si es el ensayo, se podría confeccionar la declaración jurada con eso directamente. Y bueno, algo que me olvidé también en la parte de seguridad eléctrica es que para usar los certificados y los informes del exterior tiene que haber una autorización por parte del titular de esos certificados, ¿no? Que no es ni más ni menos una nota que diga yo lo autorizo a la importadora que use mi documentación y si hay un cambio en las marcas y en los modelos se declaren ahí,
Pero bueno, esa nota también tiene que estar, no es un dato menor. Para EPP, la vigencia de los certificados es de 2 años. Lo mismo, los certificados emitidos perdón, por la resolución anterior van a seguir válidos hasta el 26 de febrero del 2026. Y, ¿qué más nos queda? Bueno, y EPP lo que tiene es certificación obligatoria, o sea, el PEC, el proceso de evaluación de la conformidad es obligatoria, pero en función de la categoría del riesgo se establece, ¿no? Entonces, para productos de categoría de riesgo 1, que es el riesgo más bajo, se podría confeccionar la DJC con un informe de ensayo o una certificación, de acuerdo a los sistemas que se detallan ahí. Para los productos categoría 2, tiene que ser una certificación de lote, tipo, en sus distintas versiones, o marca, que es el sistema 5. Y ahora, para los que son de categoría de riesgo 3, que nos pasó hace poco con unos guantes para manipular productos radiactivos, no sé qué, bueno, eso sí o sí o se certifica por lote o se tiene que certificar por marca. Y certifica por lote, por lo general se certifica el lote importado y se tiene que hacer con un organismo de certificación local. Pero bueno, acá en EPP lo importante es que certificación obligatoria, salvo para categoría 1, que podría ser, categoría de riesgo 1, que podría ser con informe de ensayo o certificado, pero bueno, en EPP se pueden utilizar los certificados del exterior y los informes de ensayo. Y vamos a continuar ahora con una de las últimas, que es la resolución 27 del 2025, que es el reglamento técnico de ascensores y componentes de seguridad, que nosotros lo que más hacemos son componentes de seguridad, que es más o menos parecido a seguridad eléctrica, pero bueno, ¿qué hace la resolución 27? Deroga la resolución 897 del 99, la deroga a partir del 6 de febrero del 2025 y las principales modificaciones es que, bueno, y acá me parece que le pifiaron cuando hicieron la resolución, porque la resolución esta salió el 24 de febrero, o el 25, como les comentaba, pues salieron todas juntas. Bueno, acá ellos dicen que los fabricantes e importadores debían garantizar o deben garantizar el cumplimiento a partir del 23 de enero del 2025. O sea, como que dicen, mira, hoy 25 de febrero te digo que vos tenés que empezar a cumplir esto el 23 de enero. Para mí que hubo un error de tipeo, pero bueno, es lo que está en la resolución. Lo mismo, se pueden utilizar informes de ensayo y certificado del exterior. Acá la vigencia de los certificados es de 3 años. Los certificados vigentes van a seguir, por la resolución anterior, van a seguir hasta el 23 de enero del 2027. Y lo que sí ahora la conformidad para nuevos modelos de ascensor y la nueva instalación va a ser exigible a partir del 23 de enero del 2026 para los nuevos modelos de ascensor y el 23 de enero del 2027 para la nueva instalación. Y por último, bueno, acá el procedimiento de evaluación de la conformidad es certificación obligatoria más declaración jurada de conformidad. Se permiten solamente estos tres sistemas: lote, tipo o marca. Sí, y lo que sí está bueno, que no está definido por ahí en los otros reglamentos técnicos, es que para componentes de seguridad se establece un criterio de formación de familia. O sea, si yo tengo productos de un mismo fabricante que se hacen en la misma planta de fabricación, que tienen una misma tecnología de funcionamiento y que la norma técnica aplicable es la misma, los puedo poner en un mismo certificado y ergo en una misma declaración jurada. Entonces, bueno. Hasta ahí eran básicamente los reglamentos técnicos que les quería hacer este detalle, que bueno, que no son menores, ¿no? Obviamente hay un montón de detalles más para tener en cuenta, pero bueno, eran los que les quería comentar, pero no son solamente los únicos que salieron, por eso vamos a ver ahora los nuevos reglamentos técnicos emitidos recientemente, los cuales se los menciono y después, bueno, en alguna oportunidad, si alguno tuviera algún interés o algo, se ponen en contacto con Silvana, con Sergio y dicen, y si les más o menos le pareció atractiva la charla, dicen, che, llámenlo de nuevo a Cristian para ver estos temas. Bueno, se publicó la resolución 20 del 2025 junto con la 22, que incorporan modificaciones al reglamento técnico de metrología legal. Después se emitió la resolución 25 del 2025, que es el nuevo reglamento técnico para instrumentos de pesar de funcionamiento automático, que en realidad es el de balanzas, que este entra en vigencia en 3 años, pero bueno, ya se publicó para tenerlo en cuenta el que comercializa o tiene algún cliente con estos tipos de productos para tenerlo en cuenta.
Después, esto, lo que les decía, no solo la Secretaría de Comercio emitió nuevas resoluciones, sino que el Ministerio de Salud emitió la resolución 915 del 2025 para pinturas, lacas y barnices, que establece la confección de una declaración jurada sobre la ausencia de plomo en las pinturas. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es confeccionamos la declaración jurada y le decimos tenemos justo también un caso que lo estamos viendo ahora, es decir, pedirle al proveedor algún informe de ensayo de un laboratorio, si puede ser acreditado mejor, que demuestre que el contenido en plomo creo que es menos del 0,6% o algo así. Y en el caso de que no los tengan, bueno, se puede confeccionar la declaración jurada, decimos que no cumple, pero bueno, esto ya, la fiscalización sale del ámbito, perdón, de la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos y entra en el INTI. Y entonces, ante una eventual fiscalización, si no se cumple con esos límites, bueno, el INTI podría llegar a hacer alguna acción o lo que sea. Entonces, en esos casos, nosotros decimos, tomemos una muestra, lo mandamos a hallar al INTI, tenemos el ensayo y en función del ensayo confeccionamos la declaración jurada. Después, algo importantísimo, o bueno, que hizo bastante ruido, es que, pero hay que tener una consideración como siempre, se emitió el decreto 196 del 2025, que han visto que se modificó la reglamentación general de la ley 24.449, que es la ley del tránsito nacional. ¿Qué hace este decreto, el 196? Básicamente elimina la solicitud del certificado de homologación de autoparte de seguridad. O sea, obliga la eliminación del certificado de chasis, que era un proceso bastante complejo y hasta costoso en algunos casos. Ahora, elimina el trámite de gestión de la certificación local del chas. Ahora, lo que sí establece es que los fabricantes y los importadores siguen siendo responsables de que cada uno de dichas autopartes u otros elementos destinados a otros vehículos sigan cumpliendo con las especificaciones contenidas en el anexo C del presente decreto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se eliminó el chas acá en Argentina, pero si yo traigo un producto que está dentro del anexo C del decreto 196 del 2025, que tiene ciertas normas, IRAM, reglamento europeo, lo que sea, y está definido, bueno, yo por lo menos me tengo que asegurar pidiéndole al proveedor que me mande la documentación de que cumple con todo eso. Y en función de eso, listo, me quedo tranquilo. Pero no es que no hay que pedir más nada, no hay que tener más nada, sino esa documentación hay que pedirla y hay que evaluarla. Después tenemos, nada, la resolución 60 del 2025, que es para lo que es el régimen del SM o licencia de configuración de modelo. Acá lo que permite es la solicitud y la declaración jurada de validación de homologaciones extranjeras. Esto también en un régimen bastante polémico porque independientemente de que la moto o el vehículo o lo que sea esté homologado en el extranjero por un organismo reconocido o acreditado, igualmente había que hacer todo el procedimiento acá que sí era súper súper complejo. Bueno, ahora si está homologado en el exterior se puede hacer una solicitud y una validación de esas homologaciones. Después la 61 del 2025, también para el SM, prorroga el tema de los ensayos de frenos de ABS, que bueno, que eso era algo que también estaba ahí medio en el aire. Y después tenemos el decreto 236 del 2025 que hace reducción de aranceles de importación sumado a la eliminación del control aduanero, el etiquetado canal rojo y la DJCP para toda la parte de calzados y textiles, que bueno, eso también es importante. Y por último, una de las últimas que salió es la resolución 67 del 2025, que también es de metrología legal, pero acá ya hace unas modificaciones más profundas en la resolución 619, que era la anterior, que establecía el esquema de metrología legal, y que también incorpora el reglamento que estaba ahí detallado por la resolución 25 del 2025, que introduce el nuevo reglamento técnico de balance. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el monólogo y todas las novedades y derogaciones y todos los cambios que hubieron con los reglamentos técnicos y ahora vamos a pasar a ver algunas consideraciones rápidas, dentro de los cuales también vamos a ver algunos mensajitos que ustedes seguramente están viendo ahora en el sistema que bueno, vamos a arrancar con el tema de consideraciones y aclaraciones también, porque les dije, desde que salieron estos reglamentos, creo que yo tuve 1 o 2 semanas tratando de discutir y desmentir todo eso, me mandaban las notas, las publicaciones, los tweets
de ex diciendo, no, pero no hay más seguridad eléctrica. No, no hay más, no es que no hay más seguridad eléctrica. Se cambió el reglamento, hay un reglamento técnico nuevo. No, pero acá en la página de la Nación dice esto. Bueno, no, no es así lo que dice la Nación. Y nada, obviamente, uno como asesor o como consultor asesora, recomienda, pero bueno, la decisión después la tiene obviamente el cliente. Entonces, bueno, acá como consideraciones, a pesar de la dispensa de aduana, los importadores y fabricantes tienen la obligación de cumplir todos los reglamentos técnicos obligatorios vigentes previo a la comercialización de los productos en el mercado nacional. Entonces, todos los reglamentos técnicos que les mencioné, las resoluciones, todo lo que le dije ahora son reglamentos técnicos vigentes obligatorios. No es que hay elección de si quiero lo hago, si no quiero no lo hago, por esta vez no lo hago y después lo hago. Después queda en cada uno, ¿no? Pero bueno, son reglamentos técnicos vigentes y obligatorios. Y dice previo a la comercialización de los productos en el mercado nacional. Entonces acá yo me tomé el trabajo este de tomar la definición de comercialización que ponen, porque también hay polémicas con este tema, que dicen, bueno, pero para ¿comercialización cuándo es? Cuando yo le compro, o cuando yo le vendo directamente al consumidor final, a mi distribuidor, cuando hago el despacho, cuando yo acuerdo y hago una operación con mi proveedor del exterior, es comercialización y no es comercialización. Bueno, acá está la definición. La definición dice, comercialización es una actividad realizada por personas humanas o jurídicas de carácter público o privado. Entonces ahí ya mete el Estado. Podría meter el Estado. Yo hago apreciaciones. Esto lo tendremos que ver con letra fina con un abogado, no con un ingeniero. Pero bueno, vámonos. Actividad realizada por las personas humanas o jurídicas de carácter público o privado, con o sin fines de lucro, que participan en el mercado y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida de que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional. Entiéndase por mercado al ámbito en el cual los oferentes y demandantes de un bien o servicio realizan una o más transacciones comerciales. Para pensarlo. Para pensarlo. Nosotros, nuestra recomendación es decir, mira, si previo al despacho ya podemos tener el certificado, podemos tener el ensayo y hacer la declaración jurada, y si querés te hacemos el marcado de conformidad, buenísimo. Nosotros ya lo hacemos y te quedas tranquilo y está todo en regla. Ahora, en el caso de que no lo tuviesen y es una operación que ya está en el agua o ya está llegando o ya llegó, bueno, ahí hay otras modalidades que se pueden hacer, que es que es ahora es una modificación también que se hizo, que es en el caso de que los productos se encuentren alcanzados por un reglamento técnico y no cuenten con el certificado o el ensayo al momento de la importación, se debe declarar en el SIM que el producto cuenta con un sin derecho a uso y tramitar el mismo vía TAP. Y ahí tenemos el cartelito que nos aparece, ¿no? O que les aparece a ustedes, los despachantes, decir, mira, la mercadería cuenta con un sin derecho a uso a los fines de cumplimentar algún reglamento técnico dictado en el ámbito de la Secretaría de Comercio. Dicho eso, bueno, y acá esperen, les hago una salvedad, porque acá, esto era lo que les quería comentar y se me pasó. El tema del sin derecho a uso, por lo general, en la regla práctica era yo traigo un sin derecho a uso y puedo traer dos, tres, depende del tipo de producto. Por ejemplo, para térmicas y disyuntores, que la norma me pide traer 32 y tengo que traer 32, si no, no lo puedo ensayar, no lo puedo certificar. Pero bueno, acá en el caso de que yo tenga los productos acá y no tenga el certificado o el ensayo que me pide el reglamento técnico, nada, yo puedo despachar, puedo nacionalizar y puedo hacer el SDU por toda la totalidad de la mercadería que yo traje. Y después, en función de ahí, sacás una muestra o las que sean necesarias, se hace el ensayo y se obtiene el certificado si fuera necesario. Pero bueno, eso es una consideración para tener en cuenta que la 237 contempla el tema del sin derecho a uso y que da 180 días para tipo cerrar ese sin derecho a uso abierto con el certificado o el documento que sea. Antes, la disposición 178 solamente daba 90. Entonces, bueno, esa es una consideración también que quería agregar. Después tenemos las declaraciones aduaneras y la fiscalización, y ahora les pongo por qué le puse fiscalización ahí, es porque en teoría, eso nos lo dijeron a nosotros, en la Cámara de Consultores que tenemos, en una de las reuniones que hicimos con los reglamentos técnicos, es que la Secretaría de Industria y Comercio fiscalizará en función de lo que se declara en el SIM y las opciones que se indiquen. ¿Qué quiere decir? Ustedes
algunos habrá visto este cartelito que dice, la mercadería cuenta con un certificado a fin de cumplimentar el reglamento técnico de la Secretaría de Comercio, ¿no? Y después seguramente les hace otra pregunta, le dice, ok, tengo un certificado, aceptar. Ok, y te pregunta, ¿certificado local o extranjero? Ah, tengo un certificado extranjero. Bueno, listo, perfecto. No me pregunten cómo, por eso les digo, a mí, yo les comento lo que nos transmitieron, pero todavía no sabemos bien el cómo. En teoría, Secretaría, con esa información es que ellos van a fiscalizar y van a hacer, ¿se acuerdan cuando les mostré lo de la 237 que dicen lo de verificación documental? Van a decir, bueno, vos declaraste cuando trajiste esta mercadería que tenías un certificado y un certificado del exterior. A ver, ¿me lo mandás? Y mandame la declaración jurada también. Así veo la fecha, veo a ver si está acreditado, veo si está la norma del reglamento, veo si está todo en orden. Si está todo en orden, perfecto, listo, gracias. Si no, bueno, tendremos que ver cómo lo solucionó. Bueno, ese es un tema. Después tenemos el otro cartelito que era, nada, para los reglamentos que no requieran certificados, pero requieran solo ensayos, bueno, nada, ahí obviamente tengo que declarar que, por ejemplo, compensado de madera, eficiencia energética, decir, bueno, mirá, listo, yo voy a hacer, traer estos productos eh, que están bajo este reglamento técnico que solamente me pide ensayo. Entonces ahí declaro que la mercadería cuenta con ensayos a fin de complementar algún reglamento técnico. Y por último tenemos el tema de las excepciones, ¿no? Que hay varias posibilidades, que era que la mercadería no se encuentra alcanzada o está excluida de dar cumplimiento per se, porque no es parte del reglamento técnico, o ¿qué más tenemos? Bueno, y después tenemos que no se encuentra alcanzada porque es un insumo, porque es un repuesto o porque es de uso profesional. Recuerden que la figura de uso idóneo no se considera más. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros para algunas cuestiones que tuvimos con algunos clientes que querían tener un aval o algo, hay un canal de consultas legales, entonces y ese sí es portátil, entonces se presenta, se arma una nota, se presenta la información técnica del producto y se hace una consulta legal a la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos. Con metrología hacemos lo mismo, entonces ahí ellos se expiden y te dicen, no, este producto está exceptuado del reglamento, entonces listo, ahí ya tenés la justificación de cómo responder. Y por último, y no es un dato menor, quería ver el tema de responsabilidad y sanciones, que obviamente no quiero transmitir miedo, pero bueno, nosotros tenemos que recomendar y asesorar para que se tengan en cuenta todo lo que puede llegar a pasar con esto. Y acá lo que les hice es les copié el extracto de una declaración jurada de conformidad. Este es el formato que estableció Secretaría y que dice la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta declaración o la falta de presentación de la documentación requerida por la autoridad será pasibles de sanciones previstas por la Ley 24240 y modificatorias, así como el Decreto 274 del 19, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, etc. Y este es un extracto que había sacado, que lo había visto porque lo vi en una nota cuando se derogó también el año pasado el Reglamento Técnico de Seguridad en Bicicleta, que dice, esto es una parte de una nota que, es más, les dejo el link debajo por si la quieren ver, que dice, por parte se aclaró que la responsabilidad sobre la calidad y la seguridad de los productos es de los comercializadores, de acuerdo a lo que estipula la Ley de Defensa del Consumidor, que resguarda los derechos de los compradores. Entonces, de nuevo, y no es que quiera ser insistente, pero es para aclarar un poco todo eso que se generó cuando salieron estas nuevas resoluciones, que es, los reglamentos técnicos siguen siendo obligatorios y son un mecanismo, a su vez, de mitigación de riesgos para no introducir productos de mala calidad o inseguros en el mercado, los cuales, además de los daños que pueden generar a las personas, a su entorno, etcétera, también pueden generar perjuicios a las marcas y a las empresas, ¿no? Eso también a veces uno no lo tiene en cuenta y es importante. Por último, digo, los productos que cuenten con un reglamento técnico y no tengan certificaciones o ensayos deberán cumplimentar los requisitos localmente y que un producto no le sea exigido un reglamento técnico no quiere decir que no se pueda evaluar su calidad y o conformidad con los requisitos aplicables. Ahí les dejo el link de la publicación que les dije. Acá aprovecho para agradecerles nuevamente a la Cámara de Comercio Exterior de Rosario que bueno, que ahí junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios fomentan todo este tema de desarrollo profesional. No me quedan más que decirle gracias por su tiempo y su paciencia a los que siguieron conectados.
Y bueno, por cualquier cosa acá les dejo mi dato de contacto. Y bueno, ahora quedamos abiertos al tema a la ronda de dudas y consultas. Bueno, Cristian, felicitaciones, porque me imagino que contarle un detalle, Cristian está con un estado gripal, Mm. pero no solamente eso que nos puede pasar a todos, sino esto te ha llevado a tener una conclusión de muchas horas de lectura, ¿no? Me imagino, ¿no? Con Sí, así que bueno, es un trabajo realmente admirable, con un detalle tan finito en resoluciones, derogaciones y demás. Lo que sí te traslado que, bueno, muchos de los casi 100 que están bueno, conectados o han estado conectados durante toda tu excelentísima exposición, están felicitándote la claridad y la puntualidad de todos estos detalles, ¿no? De sí, estos. sí, bueno, básicamente yo lo que quiero trasladar acá es como es tanta información y es tanto, nosotros trasladamos, además de lo técnico o lo legal que se publica, también compartir la experiencia del día a día, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros nos encontramos día a día y cuando queremos avanzar con una cosa decimos, y acá nos falta algo, y acá hay que tener que tener en cuenta, y acá es. Y bueno, entonces la idea también es trasladar eso como para que todos puedan realizar sus operaciones de comercio exterior de la mejor manera, ¿no? Porque la idea de esto es flexibilizar y agilizar. Totalmente, y desde la Cámara, lógicamente, llevarle un poco de claridad a mucha gente que, digamos, a veces, no quiero decir la palabra que le cueste, sino que son cuestiones tan técnicas y no hay un personal calificado detrás que pueda hacer una lectura, como puede ser una resolución aduanera o bancaria, bueno, tiene sus vericuetos, esto lo sabemos Ujú. todos desde el COME que estamos atravesando y que pasaron durante tantos años con esta cuestión de los juegos de resoluciones que van y vienen. Si te parece, Cris, Dale. procedo a hacer lectura de algunas cosas troncales. Bueno, todos preguntaron básicamente si va a estar grabado, está siendo grabada la charla, se va a disponer en todas las redes sociales. Así que bueno, como dije al principio de la charla, quien no nos haya escuchado, por favor seguirnos y ahí la van a poder bajar para poder tener detalles y demás. Creo que era Cristian, ahora no me acuerdo, bueno, de una empresa socia de Taedo, dice, si traemos ventiladores para bajarle la temperatura a un transformador, es decir, el ventilador es parte o complemento de un producto final que fabricamos, ¿qué Mm. reglamento técnico se utilizaría? Se utilizaría el 16 y ahí lo que habría que hacer es confeccionar una declaración jurada como insumo de un proceso productivo o de un producto final. Perfecto, bueno, creo que quedó claro. También convengamos, acá están los datos, cualquier cosa de consulta que quieran conversar con Cristian, o bueno, los datos los pueden solicitar a la Cámara, ¿no? Lógicamente, Ujú. para un asesoramiento y demás. Eh, Paula, ¿cuál es el canal TAD para hacer consultas? ¿Cómo se llama? Pregunta. Consulta legal. Consulta legal. Bueno, Ujú. clarísimo. Mariano, tramitamos chas para importación de baterías el año pasado. Mm. ¿Cómo sería la nueva presentación de certificaciones internacionales que tenga el proveedor frente a otras importaciones que haga a partir de ahora en sí? Si puede explicar con ejemplos el paso a paso, bueno, todo muy claro, felicitaciones y demás. Está buenísimo. Sí, bueno, ahora lo que hay que hacer es, en función de la certificación que tienen, bueno, pedirle la información al proveedor y hay que completar básicamente lo que dice el anexo C. El anexo C del decreto 196, si no recuerdo mal, tiene una tabla con las normas y el certificado, pero bueno, si tienen el certificado ya realizado localmente, ahí ya está establecido qué es lo que tienen que tener, juntar la misma documentación y confeccionar la declaración jurada de conformidad. Creo que claro, les pido que aquellos que han puesto en el chat, si no queda algo, bueno, poder resolverlo Sí, acá. claro. Bueno, lógicamente, si no, como dije, a través de la cámara nos contactan. Gustavo, Cristian, excelente la charla. Un cliente importa Mm, chapas, no sí, construcción, y habitualmente tramitamos la excepción de acero para la construcción. Hoy en día la sí. Secretaría no lo está emitiendo el certificado de excepción. Tengo dudas
Para la documentación, sin ninguna, para documentarlo sin ninguna documentación. Bueno, ahí Oh, entendí la consulta, el tema sí, de hecho hoy también me consultaron por eso y mira, yo hace 1 o 2 semanas las venía cargando en TAT por el tema de excepciones de reglamento técnico y hace, como te digo, 1 o 2 semanas me contestaron la última, pero ayer me llegó, nada, igual es tipo una captura de pantalla, o sea, no es nada oficial, pero me confirmaron eso, me confirmaron que no van a responder más el tema de excepciones. Si es una excepción al reglamento técnico, en este caso de aceros, que entra por la 236, hay que confeccionar una declaración jurada y adjuntar la documentación respaldatoria que uno tenga para justificar que en este caso, que ese producto no es de uso estructural, ¿no? bien, venimos con información muy fresca, así que creo Sí, que... sí, porque nosotros nos estamos aguantando todos los días con esta gente porque no sabe lo que es. No, digo para que en el buen sentido de la palabra, de la exposición, Ah, sí, 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 obvio, sepamos obvio. No. la calidad con quién, qué tipo de disertantes Ah, tienen bueno, y gracias. pueden hacer la consulta, ¿no? Porque muchas veces nadie les contesta y bueno, acá tenemos un poco... Bueno, eh, nos pasó eso, nos pasó de tener consultas 1 mes y medio, 2 meses de excepción y no nos respondían. Entonces, nada, nosotros tenemos obviamente un canal, entonces si, che, tengo esto presentado hace 2 meses, el cliente me está viendo golpear todos los días en la puerta de mi casa, ¿qué hago? No, bueno, hace esto, o te respondo la última y no te respondo más. Bueno, le gané por cansancio en esa y me respondieron esa sola. Persevera y triunfará, está bien. Sí, sí. Ignacio, ¿está confirmado que la DJ no se haga mediante TAT? Sí, por ahora no. O sea, y en lo inmediato no creo, o sea, ahora están adecuando el TAT, están sacando algunos trámites, pero no está contemplado que se tenga que subir a TAT. Como les dije, o les comentaba en la presentación ahí cuando empezamos con el nuevo marco regulatorio, los ejes de esta autoridad de aplicación son tres. No me acuerdo cuál eran, pero eran flexibilización, eh, desregulación y no intervención. Entonces, a esta gente no le interesa intervenir, es como que, hablando mal y pronto, es como arréglense entre ustedes, pero teniendo en consideración todo lo último que vimos, ¿no? Lo de responsabilidad, sanciones, todo. Entonces, nada, no deja de ser cuestiones entre privados, Exacto. pero bueno, por eso, no sé, ante la confección de una declaración jurada. La declaración jurada, el formato, uno se lo puede bajar, creo que hay una, en la página de Secretaría está el formato y lo tiene que firmar un apoderado de la empresa. Entonces, sí, bueno, que lo firma cualquiera y ya está. No, bueno, nosotros tratamos de decir de firma electrónica, bueno, firma electrónica certificada, si no hacerle una certificación por lo menos por banco, para justificar de que tu declaración jurada es tuya y que no cualquiera venga y la complete, porque encima recuerden esto, recuerden que a partir de octubre van a tener el marcado, el código QR, el marcado de conformidad en sus productos, y cualquiera con un teléfono va a acceder y ahí hay Modificación. otro tema para tener en cuenta, que esto es en el día a día, que también, que es, cualquiera va a acceder a la copia de la declaración jurada, a toda esa información que está ahí, que alguna información es bastante sensible. Entonces, bueno, hay información ahí como los datos del fabricante. ¿Qué sé yo? Yo tuve 6 meses para desarrollar un proveedor de un producto súper específico y no lo voy a publicar así porque sí. Pero bueno, tengo que poner la declaración jurada. Ahí en la declaración jurada se contempla en la disposición uno la posibilidad de poner una codificación en los datos del fabricante. Entonces nosotros tenemos una codificación que hicimos en nuestro sistema de gestión y ponemos el código. Ahora el certificado, que tiene que estar también la 237 o la disposición uno es claro. El QR tiene que llevar a la declaración jurada y al certificado. El certificado es un documento legal que tiene una firma, por lo general viene bloqueado. ¿Cómo haces para sacarle la información ahí? ¿Entendés? Entonces hay algunos organismos locales que dicen, bueno, mirá, yo te tomo el certificado del exterior, te emito un certificado nuevo y te emito un certificado reducido con la codificación del fabricante, codificada, valga la redundancia, perdón, con la información del fabricante codificada. Entonces, bueno, nada, ¿ves? Ahí entran ya temas de conflicto de intereses, legalidad, bueno, nada, un montón de temas. Pero bueno, respondiendo de la chapa, con una declaración jurada, completando los campos que sean aplicables, ¿no? Porque si vos vas a hacer una chapa que no lleva, no tiene certificado y cuando te pida el documento de evaluación de la conformidad le vas a poner que no posee porque no tenés certificado. Bien, y acá Agustina dice, muchas nomenclaturas hacen la pregunta de reglamentos técnicos, por ejemplo, una que no requiere, 39, 26, 90, 90, manufactura de plástico,
Cuando Ah, sabemos que el producto no tiene que cumplir con ningún reglamento, que sería lo correcto o recomendable declarar en el SIM, que está ¿qué acentuado el consecuencias puede, reglamento técnico. claro, qué consecuencias puede tener? No, no, si en la posición, como si el producto no está alcanzado dentro del reglamento técnico por per se, por el producto, y está Ujú. asociado a esa posición arancelaria, no tendrías ningún problema, porque no está incluido. Sí, por ahí más arriba, bueno, alguien preguntaba dónde poder conseguir la información específica, si hay reglamentos técnicos para determinados productos. Bueno, por ahí deslizaba creo que la BUSE, bueno, pero era un estudiante, bueno, entiendo que estará haciendo sus primeras armas y en la inquietud, Ok. No, igual en Infolec están todos, o en las exacto, páginas de secretaría, o sea, si uno tiene alguna duda, pone reglamentos técnicos de productos seguro. eléctricos y te sale una página de secretaría en donde está, te hace la mención a las resoluciones. Bueno, Cristian, si te parece, vamos a la última, así no te robamos Dale, más tiempo. dale, dale. Mariano, muchas gracias por la respuesta. Lo último, la declaración jurada, ¿dónde y en qué momento se presenta? Este QR que mencionas tiene que colocarse en nuestro depósito cuando reciba la carga. No sé. Vamos de nuevo. La declaración jurada se confecciona y la tiene que tener el importador o el fabricante a disposición de quien se la pida. No se presenta en ningún lado. O sea, no sé. Yo imagino igual que, bueno, igual el Mercado Libre te pide el certificado ahora, que te lo pedía antes por el tema de seguridad eléctrica, pero no sé, Mercado Libre te lo requiere para, en una publicación, lo tenés que pedir. Te llega una notificación por TAT de secretaría pidiéndote la información, la tenés que presentar. Un cliente te quiere comprar y dice, ah, mira, yo sé que tienes que tener la DJC para este producto para quedarme tranquilo. ¿Me la das? Solamente ahí, por eso te digo, esa disposición, hay que confeccionarla, la tienen que tener. No se presenta en TAT y no se presenta en ningún lado, salvo que se lo pida. Ok, ok. Y lo del QR, sí, lo del marcado de conformidad, que es el QR con el AR, con el AR y los dos tildecitos, ese es indistinto. Se puede poner en origen, o sea, se lo puede marcar el fabricante directamente sobre el producto. Lo pueden poner y etiquetar acá de manera local. En ese caso, habría que hacer una adaptación al mercado local que nada, que es un trámite sencillo, es como el SDU nada más, o sea, se hace una presentación por TAT, se declaran con la factura las cantidades, todos los productos que se trajeron, se hace la referencia al certificado, se retira el producto, se etiqueta y después una vez que ya está etiquetado se cierra directamente en TAT, pero no hay ni que llamar al organismo de certificación, nada hoy en día. Así que eso es. Bueno, Perdón, y lo último del QR es que esta resolución permite que esté en el producto o en el empaque primario. Entonces, a veces por comodidad, nos ha pasado con un producto de EPP que el cliente me decía, mirá, si lo tengo que poner en el producto, no, me imposible. complicas la vida. O sea, lo puedo poner en la bolsita donde viene y que es el primero que lo van a ver todos. Sí, perfecto. Me mandó el diseño, quedó genial. Ya está. Así que eso está bueno también. Bien. Abuso de tu generosidad. Última, porque antes te Dale, mentí. dale. ¿Sabés si hubo verificación física o documental por parte de los organismos? Sí, 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 están haciendo, hicieron ahora, primero igual con materiales para instalaciones eléctricas, con cables. Hicieron algunas solicitudes y fueron a algunos distribuidores, tomaron algunas muestras y mandaron a hacer algunos ensayos. Y después de otro producto, no me acuerdo cuál, pero habían hecho otra verificación. Bueno, ya Pero sí, está. están. Bueno, de hecho, esto, y acá si quieren también ya los libero yo, porque vieron que si yo arranco no termino más. En la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, de hecho hay un mail, hay una nueva dirección que es la Dirección de Vigilancia de Mercado. Entonces, en teoría, ellos son los que van a fiscalizar. Claro. Ahora, el cómo y el cuándo no tengo ni idea, pero en teoría están ellos. Así que, pero nada, la idea, igual lo que nos esbozaron a nosotros en las distintas reuniones es que el objetivo de ellos es hacerlo documental, o sea, solicitar la documentación, si la documentación está ok, en regla, buenísimo, y si no, bueno, se verá qué se hace para cumplimentar. O sea, lo peor que puede pasar es que te pidan algo y que no tengas ni siquiera la declaración jurada y no tengas un certificado y no tengas nada. Bueno, ahí obviamente vas a ir a una penalización.
y vas a tener que cumplimentarlo, ¿no? Pero bueno, Bueno, de ¿no? parte nuestra, Cristian, una vez más, muchísimas gracias. Dale. Gracias a todos los que nos han acompañado, más de 100 oradores y oyentes que pueden ser futuros, ¿viste? Clientes no solamente tuyos, sino que repliquen esta Sí, información. no, todo, Viene obvio. en el buen sentido, lo digo, ¿no, Cris? De poder Mm. aprender sobre toda la expertise que vos tenés. Y bueno, de parte de la Cámara, agradecida a todos los que estuvieron firmes. Vuelvo a repetir, 1 hora y media larga, así que para nosotros es un gustazo tenerte entre los oradores oficiales de un tema tan en boga. Y bueno, muchísimas gracias por la tarde, la capacidad. Y bueno, estamos en contacto, en redes sociales van a estar las ponencias, o en este caso la transparencia de la charla. Y síganos para mantenerse al tanto de todas las actividades que estemos desarrollando el resto del año. Así que tengan todos muchas gracias, a los directivos también que nos acompañaron. Y bueno, para todos que les sea buena jornada. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Sergio, gracias Silvana y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, esperemos vernos pronto. Les mando un saludo. Chau, chau.